Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando y nos están viendo y a los que se van a subir en un ratito. Desde Chile, Mónica Nadalarrieta en el programa ¿Qué pasa que no pasa? Son las 22 horas por este lado del mundo, las 22 horas para Chile, las 22 horas para Argentina, mi querida y amada patria natal. Y en México son las 19 horas central. Estás saliendo del trabajo, estás subiendo al metro, estás volviendo a tu casa, yendo al gimnasio, alguna de todas esas cosas u otra también. Que a donde vayas llegues muy bien y con una sonrisa de oreja a oreja. De esa manera podés cambiar el día si es que no ha estado bueno y lo podés hacer mucho mejor si ha estado muy bueno. Hoy tenemos un programa maravilloso, igual que siempre, un programa que me llena de orgullo. La invitada que vamos a tener hoy, a quien vas a conocer. ¿En qué pasa que no pasa? ¿De qué estamos hablando siempre? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en este programa vamos a conversar, vamos a descubrir, vamos a revisar las causas raíz de estos problemas o de estas situaciones que bloquean el crecimiento auténtico de las personas y también de las empresas. ¿Cuáles son esos patrones internos que obedecen a dinámicas ocultas inconscientes que hacen que las cosas no sean como las planificamos, como las programamos, como estamos trabajando para que eso sea? En este programa mi propuesta, mi búsqueda y mi intención es que hablemos de estos temas y ampliar las miradas, ampliar las respuestas, no quedarnos con que hay que hacer mucho para que resulte algo, hay que sacrificarse mucho para que resulte algo. A veces las cosas también se pueden hacer de otra manera y hay que descubrir cuál es esa otra manera. Y de eso vamos a estar hablando hoy y todos los jueves que vienen por delante. Te recibo en el corazón, espero que nos estés escuchando y que nos dejes muchos mensajes, preguntas. Les quiero hablar de mi invitada. ¿Quién es ella? Voy a leerlo. Ella nació en la inmensa Patagonia Argentina, en el norte de la Patagonia Argentina, y en un lugar que se llama Villa Regina, y que es conocida como la Perla del Valle. También es mi ciudad natal. Marcela creció rodeada de naturaleza, donde el aire fresco y la vida en comunidad forjaron su espíritu inquieto y curioso. A los 17 años, su pasión por el conocimiento la llevó a Bahía Blanca, donde estudió química y bioquímica en la Universidad Nacional del Sur, una universidad antiquísima de Argentina, de un nombre muy poderoso, donde se han forjado excelentes y renombrados profesionales. Durante años, su vida transcurrió entre tubos de ensayo y pizarras, combinando su trabajo en un laboratorio de análisis clínico con la docencia en biología, física y química. Pero el destino tenía otros planes para Marcela. En el 2014, la mielitis le marcó un antes y un después. Una parálisis en su lado derecho la obligó a detenerse, pero también le abrió la puerta a un universo que jamás había explorado. Buscando su propia sanación, descubrió la biodescodificación, la bioneuroemoción y diversas terapias complementarias. Lo que comenzó como un camino personal terminó convirtiéndose en una misión de vida. Desde entonces, Marcela no solo siguió formándose en el ámbito científico, sino que también abrazó disciplinas como el Reiki, el Tarot, la activación de la glándula pineal y las constelaciones familiares. Próxima a certificarse, les comento. En 2016 dio un paso definitivo al abrir su propio laboratorio en Villa Regina, uniendo su amor por la bioquímica con su vocación de acompañar a otros en sus procesos emocionales y energéticos. Hoy, Marcela Andrea Machado es una mujer que desafía etiquetas y cruza fronteras entre la razón y la intuición. Su historia nos invita a preguntarnos ¿qué pasa cuando nos permitimos explorar más allá de lo que creemos posible? Marcela, ¿estás ahí? ¿Estás llegando? Bienvenida. Acá estamos esperándote con los brazos abiertos, querida Marcela.
Bueno, ustedes saben que estamos en la radio y en la radio los inconvenientes suceden en el momento. Y hoy, conversando con ella, me dijo una frase maravillosa. Mónica, la radio lo que tiene de lindo es que te obliga a estar en el presente. Todo lo que sucede, sucede ahora y así hay que navegarlo y hay que salir adelante. Vamos a esperar que Marcela llegue a la radio. Mientras tanto, comentarles que ella es una mujer estupenda, generosa, que ahí está llegando y la vamos a subir al escenario para que todos la conozcamos. Bienvenida, Marcela. ¿Me escuchás bien? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto. Muy bien. Por acá se te escucha muy, muy bien. Por acá es Chile, Santiago de Chile. Y por allá, ¿qué es? La maravillosa... Argentina, la Patagonia Argentina. Y en la maravillosa Villa Regina. Sí, gracias por tu invitación, asombrada por tu presentación. Bueno, nada, compartiendo conocimientos. De eso se trata, compartir y de pronto generar preguntas en otras personas para comentarte a vos y comentarle también a quienes nos están viendo y nos están escuchando. La radio tiene creo que se dice un piso, ya de 2.000 personas que permanentemente nos están escuchando en absolutamente todos los continentes del mundo. No es menor, Marcela. Entonces, es un privilegio para mí tener esta posibilidad. Te agradezco que hayas aceptado y compartir esto que has logrado, que has hecho en el camino de tu vida, en el andar. Hablando el otro día me dijiste que de pronto revisar el camino te había hecho tomar una mirada distinta a todo lo hecho. Entonces te pregunto, para ya entrar en tema, Marce, ¿alguna vez te hiciste la pregunta qué pasa, qué no pasa? Y después, ¿qué pasó? ¿Lograste algo? ¿Qué lograste? ¿Cómo es eso? Mirá, ante todo te agradezco tu invitación y es un honor para mí compartir este espacio contigo. Y esa pregunta, ¿qué pasa, qué no pasa? Yo creo que hoy en día es ¿qué pasa que nos cuesta tanto mirarnos y mirar nuestro entorno y comprender para qué nos suceden las cosas que nos suceden en la vida? Tardamos mucho tiempo en vernos e incluso quizás hasta una vida, no lo sabemos. Pero sí tenemos la ventaja hoy en día de que con las redes, los medios de comunicación, ya muchas personas que se han dado permiso a tener una mirada diferente frente a las diferentes situaciones de la vida, está convocando está convocando a más gente a mirar todo lo que le sucede en su propia vida y en su entorno, yo creo que con más amor, para comprender en qué proceso nos encontramos. No sé si todos tienen los mismos grados de dificultad, pero creo que no existe persona en el mundo de que no tenga algún conflicto, ya sea una enfermedad, una situación bloqueante, una separación, una pérdida de dinero, tener que irse de su país, diferentes situaciones que te van llevando en la vida, ¿no? Recién dijiste algo, no te quise interrumpir, pero me parece que es interesante, más que interesante, es importante reforzar la expresión. Dijiste, ¿para qué pasan las cosas? Y no dijiste, ¿por qué pasan las cosas? ¿Qué diferencia hay entre por qué y para qué, Marcela? Mira, nosotros nos educan y nos forman desde el raciocinio para resolver distintos conflictos, incluso en lo académico también.
Y entonces siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué voy acá? ¿Por qué vino? Y el por qué lo único que te lleva es a conectarte con tu mente racional. Podés encontrar alguna solución, pero cuando vos te preguntás el para qué, esa pregunta te lleva a una parte más profunda, a conectarte con tu sentir, a conectarte con esa sensación física que quedó atrapada quizás en el tiempo en tu vida y que por la vorágine de la vida no te detuviste a pensar qué pasó en ese momento o no pudiste simplemente. Entonces ese para qué te amplía el campo de las respuestas para mí. ¿A qué te estás refiriendo? Interesante lo que dijiste, para explorar un poquito más ahí y de pronto a quienes nos están escuchando y viendo, darles como una señal más clara. Recién dijiste esa sensación que quedó ahí, yo me animaría a decir quizás ese congelamiento que hubo, alguna situación en algún momento del pasado, quizás cuando fuimos pequeñitos, Sí. algo quedó y quedó, porque cuando se tienen 5 años, 7, 8, mucho no podemos hacer, seguimos viviendo, como surja. Entonces, me gustaría que profundices como profesional de la salud. A mí me gusta, Marcela, admiro, esa es la palabra, admiro, respeto muchísimo la amalgama que has hecho como profesional de la salud, porque tenés tu empresa, tenés tu consultorio, un consultorio, les quiero contar, Marcela trabaja a partir de las 6 de la mañana todos los días, hay a veces colas de gente, como hasta, no sé, muy tarde, 5 o 6 de la tarde. Ella es una profesional de la salud ortodoxa, digamos, para que me entiendan. Si uno se tiene que sacar sangre, va a lo de Marcela y se saca sangre. Si uno tiene que hacer un análisis no sé qué, va ahí y hace este análisis. Es una profesional del ámbito de la bioquímica, desconozco cómo se llama en otros países, pero en Argentina y Chile uno va al bioquímico a sacarse sangre, a hacerse muestras de lo que fuere, y después vienen los resultados, ¿no? Pero junto con esto está todo este otro, que no lo quiero llamar lado B, porque me parece que ¿qué es A y qué es B? Está todo este otro descubrimiento y conocimiento que le ha sumado a la bioquímica, y entonces desde esta mirada más amplia, ¿a qué te referías con esto que quedó congelado, esto que no procedió? Me refiero a situaciones que cualquier persona ha vivido en algún momento de su vida. Obviamente que en la niñez muchas veces quedan marcados y como la vida sigue, los dejamos olvidados en el tiempo hasta que en algún momento en nuestra adolescencia o madurez empiezan a aparecer esos recuerdos de situaciones que no han encontrado una solución o una respuesta. Desde la salud, obviamente, está el tratamiento psicológico o psiquiátrico, pero muchas veces no es suficiente. Yo en esta otra mirada encontré una solución, por ejemplo, a mi propia enfermedad. Cuando tuve de diagnóstico mielitis, hacía 40 días que tenía mucho dolor corporal y ya había perdido la sensación física de la mano derecha y todo el lateral derecho. Concurrí a uno de los grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, uno de los neurólogos especialistas en estas enfermedades, y bueno, me encontré con que siendo una mujer sana había aparecido esta enfermedad y desde la medicina tradicional lo único que había era sobredosis de corticoide para borrar cualquier información y que no se desarrollara alguna enfermedad autoinmune secundaria y nada más. O sea, te podía quedar secuelas o no recuperar toda la movilidad del cuerpo. Y a mí me pareció como fuerte porque yo estaba en salud y apostaba a la salud 100%.
Con esto no quiere decir que hay que dejarla de lado, sino que hay que integrarla. Por supuesto. Y ahí empezó mi camino. Lo primero que encontré fue la biodecodificación emocional. Y para mi sorpresa, esta enfermedad tenía un origen que venía desde mi niñez, pero también por una situación no resuelta a nivel de mis padres y de mis abuelos. O sea, que venía de muchas generaciones hacia atrás, de lo cual en la medicina por ahí lo que se busca es, tiene origen genético, a ver si hay genes compatibles, pero no se lo asocia con la historia de la persona tanto. Hoy en día, con el descubrimiento de la epigenética, se puede incorporar ya que los fenómenos emocionales que suceden en una persona quedan marcados en el ADN. Y eso hace que cuando la persona no encuentre una solución a lo que le sucede, se repite una y otra vez hasta que pueda encontrar esa respuesta. Y justamente eso me pasó a mí. Encontré la respuesta haciendo este camino y encontré mi sanación. Y la verdad que para mí fue como encontrar la magia, aunque no es magia. Todos tenemos esta posibilidad, todos podemos entrar en contacto con estas terapias, podemos estar de acuerdo o no, creer o no, pero te puedo decir que todo proceso que pase por la mente sirve para comprenderlo, pero se sana cuando se pasa por el corazón. Qué interesante. Y estas terapias apuntan a empezar a sentir con tu corazón, a reconocer esa emoción oculta, a poder mirarla, reconocerla, integrarla y darte cuenta que muchas veces estamos viviendo un presente con emociones del pasado. Que, mira, da para hacer un programa de 4 horas lo que acabas de decir, Marcela. Sí. Pero, por ejemplo, me hago cargo de que quizás haya personas que es la primera vez que escuchan esto que estás diciendo, que no es menor. Vivo el presente con emociones del pasado. Si yo fuera esa persona, tené por seguro que estaría diciendo, esta mujer, ¿qué me quiere decir con esto? Dame un ejemplo, por favor. Sí, un ejemplo que quizás de alguna persona que vos hayas atendido o de un caso típico. Hay casos que son como de estudio también, ¿no? Que son tan típicos, pero me impacta mucho esto porque en general, vos sabés que yo soy ingeniera y hay una frase que yo en uno de estos días voy a poner algo en LinkedIn que va a generar un poquito de cosquillas. Yo me estoy atando las manitos porque no tengo ganas de andar respondiendo, pero hay una frase que dice, dato mata relato. Entonces justificamos que 4.000, 5 millones, 10 millones, el número que fuere, que se terminó de calcular hace 5 minutos, es más poderoso que el relato de algo nuevo o una nueva percepción que estoy diciendo ahora. Y con esto no me interesa generar ningún tipo de discusión ni zanjamiento, simplemente es que la exclusión de que el dato mate el relato a mí me hace ruido. El dato ayuda a saber que hubo 5 millones, 5.000 millones de algo, lo que fuere. Sin embargo, sí, el relato, basado en otras percepciones, otras miradas, puede colaborar, puede incrementar o puede decir ese dato fue cierto hasta hace 5 minutos y en este momento la historia cambia. Sí, y vos en tu presente justamente es donde podés cambiar tu historia. Pero para cambiar tu historia en el presente tenés que estar conectado en tu presente. Por ejemplo, ahora en este programa de radio, esto nos obliga a estar presente aquí y ahora, en este momento, compartiendo estos relatos, este espacio, pero muchas veces es muy difícil hacerlo y capaz que uno está sentado acá y está pensando, quizás si yo hubiese hecho tal cosa o tal vez, y todos esos quizás, hubieses, tal vez, son los que nos llevan a mirar para atrás sin estar conectado en el presente y sin poder resolver
tu vida. Y entonces, a mí, por ejemplo, yo antes era bastante incrédula porque estaba formada en una universidad científica, entonces todo esto me parecía como nada, que no era tan importante hasta que lo viví en carne propia. Pero después, lo bueno de mi trabajo es que toda persona que se va a hacer un control de salud, y yo lo veo como bioquímica, puedo ir viendo sus cambios, sus preocupaciones, o incluso también he tenido pacientes que han hecho terapia conmigo y a la vez se han hecho el control y puedo ver la evolución física, su mejora. Por ejemplo, tuve el caso de una señora que no generaba saliva. Entonces se le secaba la boca y tenía que ponerse gotitas artificiales o conseguir un líquido que, viste que la saliva tiene, aparte de enzimas, minerales. Entonces no es que con agua se soluciona la falta de saliva, porque las glándulas no le funcionaban. Cuando fuimos a hacer un encuentro de terapia, en su camino de vida encontramos que ella no había podido expresar todo el dolor que sentía por situaciones vividas con su madre. Pero a su vez, no es que la madre sea la mala de la película, sino que la madre actuaba de cierta manera porque había sido condicionada por el tipo de crianza de su propia madre. Entonces, eran generaciones de mujeres que sufrían, pero no lo expresaban. Y entonces ella ya no generó saliva, entonces no podía abrir la boca, no podía ingerir bocado, siempre estaba molesta, no quería sociabilizar porque le costaba hablar. Cuando tomó conciencia de que se prohibía decir lo que sentía a su madre por la rigurosidad de su crianza y su respeto, las glándulas empezaron a funcionar. Y es al día de hoy que funcionan muy bien. Y entonces, desde la medicina tradicional decís, ¿y qué explicación le damos? ¿Qué encuadre le damos? Ajá. ¿Qué encuadre le das? Para mí es como que una tiene que estar unida a la otra. Antiguamente los médicos que se conocían en los pueblos originarios eran los chamanes, pero en algún momento de la vida eso se fue como corriendo del lugar y apareció la parte científica, y entonces la parte científica no tenía nada que ver con los chamanes. Como la alquimia no tenía nada que ver con la química, sin embargo, los orígenes de la química es la alquimia. Alquimia. Entonces, es esto que vos decís, ¿por qué vamos a descartar el pasado cuando ese pasado nos abrió camino para encontrar las respuestas de hoy en día? Y yo creo que hoy en día el mundo está encontrando esto de que con el auge de las redes y de las terapias alternativas, unir la medicina tradicional, las ciencias de la salud con las terapias alternativas, porque los tratamientos tienen mejor respuesta. Y eso es comprobable porque un paciente, por ejemplo, con cáncer, donde está frustrado, desolado, con mucho enojo de la famosa pregunta ¿por qué a mí? Que en realidad le puede tocar a cualquier persona, con un acompañamiento terapéutico, siguiendo ese tratamiento, va a tener mucho mejor respuesta a alguien que sigue conectado con esa emoción. Porque acá el secreto es estar conectado con el presente, estar centrado en nuestro adulto y conectarse con la vida y con todo lo que nos trae la vida. Marcela, ¿qué es conectarse con el adulto? Es lo más difícil que nos toca. De hecho, a mí en lo personal me ha costado mucho porque cronológicamente yo me creía adulta por la edad que tengo,
pero resulta que mis actitudes o pensamientos a veces no lo eran porque quedaba conectada con historias del pasado. O, bueno, a veces nos cuesta mucho crecer, pero estar en el adulto es un estado que cuando lo experimentás es muy lindo porque es estar conectado con el presente, con el aquí y ahora, donde no hay juicio y sos como observador de todo lo que te rodea. Y es en el estado donde justamente podés encontrar las respuestas que buscas. Porque en nuestra vida cotidiana, muchas veces, por la rutina, el ritmo, la vorágine, no te detenés a mirar, empezás a elegir sin observar demasiado porque hay que resolverlo rápido. Y la verdad que tenemos una herramienta muy poderosa para nuestros días. Con 3 respiraciones, centrarnos y mirar qué nos pasa. Ni siquiera tenés que tener ningún conocimiento, porque respiramos todos. Sí. Simplemente tenemos que hacerlo en una forma más pausada y tranquila. Pero a veces cuando vos le decís a una persona, pará 5 minutos y hace una pausa, respirá, muchas veces no lo puede hacer. Y no es porque no lo quiera, sino porque a veces eh, todo lo vivido está tan perdida la persona, devastada, que ni siquiera puede conectar con la respiración. Fíjate algo tan simple, ¿no? Sí. Sabes que también a mí me pasa de observar y encuentro factores comunes en los dos países. Me parece que es un poco también hispánico, que está como bien visto esto de estar arriba de la pelota sin poder conectar y un poquito así como danzando con el sufrimiento, con el malestar. Es casi como que bien, así son las cosas, digamos, cuando estamos muy bien, es raro, pasa algo raro. En esto que dijiste del presente, en algún momento yo esto lo identifiqué como no hay queja, porque cuando hay queja estás mirando el pasado, entonces no hay queja. Y no Hay resolvés. Exacto, hay una sensación de liviandad, estoy liviano porque como no estoy conectado con ninguna mochila, estoy liviano y si tengo, pensando en el mundo de las empresas, si tengo equipos a cargo, mi equipo también está liviano, estamos todos aquí ahora. Y algo que en la biodecodificación, corregime si me equivoco, pero lo descubrí en la biodecodificación, yo no soy profesional del área, pero he leído un poquito, que es que las emociones son neutras, no hay exageración ni de alegría, ni de tristeza, ni nada, es como en el centro del cuerpo. Y leyendo sobre esto encontré una frase que me gusta mucho, que dice que lo exagerado es heredado. Entonces cuando lo leí dije, wow, qué frase tremenda. Y después dije, ¿por qué es heredado? Y lo que me surge, perdón, ¿por qué es exagerado? Lo que me surge es que es exagerado para poder verlo y hacerme cargo de que ahí hay algo que hacer. Porque si no pasa piola, es un tema, ¿cómo lo ves a eso? Sí, tal cual. Lamentablemente, para que nosotros podamos mirarnos, el cuerpo se manifiesta, porque si no duele, no prestamos atención. Y si no pasa lo que pasa, no buscamos la respuesta. Claro. Yo si no me hubiese enfermado de tal magnitud, no hubiese buscado qué otra opción había como para continuar mi vida, porque yo quería seguir viviendo, quería seguir disfrutando de la vida, pero bueno, me había encontrado frente a esa situación que había que buscarle una solución. Entonces, yo creo que todo conflicto, toda situación que aparece en la vida es la posibilidad de abrirte a algo nuevo que aún no habías visto en tu vida.
Porque muchas veces tenemos señales o después que pasa todo decimos, pucha, alguien me había hablado, alguien había nombrado, alguien había concurrido, pero yo no presté atención. Y está perfecto también, porque cada uno lleva su vida a su ritmo y los procesos llegarán en el momento adecuado. Pero desde la biodecodificación es importante identificar la emoción, porque cuando vos la encontrás, y esa es la parte más fuerte que a muchas personas les da un poco de miedo, decir, no sé, en alguna situación muy fuerte, por ejemplo, qué sé yo, una estafa donde perdió todo el dinero y toda la familia pasó hambre, volver a esa emoción muchas veces es muy dolorosa porque no supe resolverlo, fui incapaz, me humillaron, me avergonzó. Entonces, nadie quiere ir a ese lugar, pero en terapia se va a ese lugar acompañado para que lo pueda ver y la persona pueda ella misma encontrar un recurso a esa situación, que quizás en ese momento no lo encontró, pero en la sesión se encuentra y cuando lo incorpora dentro de ella, ya cuando continúa con su vida, ya esa sensación cambia. Hay algo que cambió, a veces no se entiende bien, pero hay algo que cambió. Y eso le permite ver su propia vida de manera diferente. Muchas veces están en el mismo trabajo o con las mismas personas, pero las sienten diferente. Y dicen, ay, cambiaron. No, no cambiaron. Cambiaste vos con tu percepción y con tu emoción. Entonces, es interesante incurrir en estos procesos. De hecho, yo me acuerdo que había hecho todo lo que se debía hacer. Había ido al secundario, había ido a la universidad, era una profesional, ya tenía el trabajo, pero no avanzaba. Y yo, por ahí venían personas que, sin desmerecer, pero tenían un oficio y estaban, por ejemplo, económicamente mucho mejor que yo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué? Y viste ese famoso deber ser, y no fluía, no fluía. Cuando vino la enfermedad, me di cuenta que mis bloqueos no eran míos, sino que venían desde mi madre. Y los de mi madre venían desde mi abuela. Y los pude ver y sentir, que eso es lo más interesante, al incurrir en esta terapia. Y te puedo asegurar que cuando vos vas a esos momentos y tomás conciencia que ese dolor no era tuyo, tu vida cambia. Y de hecho así fue, cambió porque pude abrir mi propio laboratorio, ser mi propia jefa, tomar mis propias decisiones. Es como que en o sea, no es magia de un día para otro, pero relativamente en poco tiempo mi vida cambió mucho. De estar enferma, desolada, no poder trabajar, no saber qué hacer, de golpe tener un emprendimiento y, y nuevos objetivos y nuevas ganas de estudiar, ¿vos sabés? Seguro. Porque en la universidad vos estudiás y tenés muchas materias que a veces ni sabés por qué las tenés, pero es para activar todo tu raciocinio, ejercitarlo, y uno protesta y bueno, sigue. Y entonces es como que de prepo había que ponerse a estudiar. Y en cambio, cuando ingresé en este mundo, yo capaz que me pasaba fines de semana entero o los domingos por ahí no me reunía con nadie porque tenía que estudiar y quería leer y era como que no sé, no se me hace pesado. Y sé que siempre trae algo bueno para mi vida y siempre, no quiere decir que no te va a pasar ningún conflicto ni nada. Siempre te van a pasar cosas. Pero te dura el conflicto menos tiempo porque tenés más herramientas para poder resolverlo.
te traen muchas herramientas a este campo. Junto con eso, ¿sabés qué? Además de las herramientas, y cuesta esto, saber que uno es el protagonista y el hacedor de su vida. A veces es más fácil decir, la culpa la tiene el resto y dejo todo afuera y soy una plumita que anda por ahí. Pero en el minuto en que decís, soy adulta, madura y mi vida es mía y decido por mí, cuando esto está expresado desde una integridad del corazón, aparece una fuerza impresionante. El maestro Bergelinger decía, hemos venido a esta vida a tener algún tipo de conflicto. Ahora, la medida del conflicto, el tamaño del conflicto, es el que indica qué tan bien o no uno está, porque el conflicto que congela y detiene habla de otros temas, que son los que vos estás hablando. Ahora, si yo uso el agua y la tengo que pagar a fin de mes, bueno, si el conflicto es pagarla, pero uso el agua y eso corresponde. Que me salgan canas porque cumplo años, bueno, también hay un poco de genética y otro poco de hojas del calendario que van pasando. Sin embargo, me interesa como tener esta mirada de que no es que... Porque también está como la falacia, Marcela, y justamente como vos sos una profesional de la salud, una profesional de la salud ortodoxa, de esa que tiene UISAPRE, se llama en Chile, o... Ay, ¿cómo se decía en Argentina? Me olvidé. El mecanismo por el cual uno paga todos los meses y la salud tiene un precio más acomodado. Pucha, que me he olvidado. La obra social. La obra social. Bueno, en México y en otros países no sé cómo se llamará, pero tiene que ver con estas prestaciones que uno se asocia y tiene posibilidad de tener una buena atención. Ahora, ¿cómo hacer? Porque no es menor cuando entramos, a ver, yo digo profesionales que se equivocan ahí en todos lados porque es el ser humano es humano. Ha nacido para equivocarse, es humano. Ahora, hay niveles y tipos de equivocación. Sin embargo, cuando decimos, bueno, salió de tal universidad, es abogado, viene de tal lado, es ingeniero, es médico, hay un algo que ya está plantado y que da una cierta tranquilidad. Cuando empezamos a navegar estos otros espacios, no sé cómo ha sido tu caso, en mi caso yo me tomé tiempo para apostar por tal o cual formación dependiendo del docente, del lugar. Tuve la bendición, esto yo lo empecé a hacer cuando llegué a Chile, y tuve la bendición de tener una persona muy cercana a mí que fue como mi guía. Ella me decía, por acá, por allá, pero en algún momento yo dije, bueno, a partir de ahora soy yo la que tiene que elegir, pero yo ya sabía más o menos cómo mirar. Con esto a qué voy, ¿cómo hacer para darme cuenta yo que tengo hoy un conflicto, que de pronto, mira, son fiebres, me agarran fiebres, pasan cosas que no me doy cuenta del todo y me agarran febrícula, me caliento, en Argentina decimos mucho me caliento, y de pronto te estoy escuchando y digo, pucha, ¿no habrá alguna cosa que yo tendría que mirar? ¿Y a dónde voy? ¿Qué observo del profesional que me va a atender? ¿Cómo sé si es un profesional serio o no? ¿Vos te animarías a decirme algo sin hablar de recomendaciones? Porque acá no podemos recomendar nada. Son tus experiencias, mis preguntas, mis experiencias. Yo creo que es una responsabilidad propia de cada persona y las ganas que tenga de resolver o mirar eso que le sucede desde otro lugar. Es como elegir tu médico. Es esa responsabilidad. Ver bueno, que esté formado, que vos generes un vínculo de confianza, que eso es muy importante, porque si a vos no te gusta cómo te habla, cómo te trata, no tiene sentido, porque en este tipo de procesos, para buscar esa sanación, tenés que entregarte al campo, a lo que sucede con la persona que te está guiando, te está acompañando, porque simplemente te acompaña a poder mirarte desde otro lugar. Entonces, yo creo que cada uno va a llegar al lugar que tenga que llegar. Yo muchas veces he ido, cuando empecé mi camino, a veces eran personas muy, muy sencillas o muy simples, otras más complicadas,
cada una me dejó algo, cada una colaboró con su granito, que me ayudó mucho. Y no sé decirte quién sería el adecuado, yo creo que se siente internamente. Y en eso hay que prestarse atención. Porque si vos caes en un lugar donde la persona por ahí no es muy respetuosa del secreto profesional, de tu historia, de tener compasión de lo que vivís, no sirve. Yo creo que más que nada son los valores humanos los que hacen a la integridad de la persona que te va a guiar y te va a acompañar en estos procesos, más allá de los conocimientos que tenga. Bien. Marce, y en este camino, como bioquímica, en los países suelen estar los colegios colegios de ingenieros, colegios de médicos, Sí, colegios de bioquímicos. sí. ¿Vos me podés contar qué pasó cuando se abrió y se dio a conocer esta mirada integral que vos tenés sobre la persona y sus circunstancias, donde no quiero hablar de la enfermedad, sino como la salud con algún tropiezo está indicando que hay algo que no está fluyendo, hay algo que está bloqueado, hay algo que está impidiendo este crecimiento auténtico? Y si yo voy al mundo de las configuraciones sistémicas, podría decir, hay algo que está danzando con una dinámica oculta, una dinámica inconsciente. Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque al final vos tenés un consultorio en un lugar precioso, estaba sacando cuentas, 10 años ya hizo Marcela. Sí. Yo le quiero Mira, fue contar a la muy... audiencia una cosa, cuando Marcela dice me va bien, bueno, de pronto se subió al avión y se fue muy lejos, muchos días, a estudiar algo, le va realmente muy bien, es una persona que ha conectado con las bendiciones de una manera, con las bendiciones de la vida y el flujo de la vida de una manera maravillosa. Y eso, yo al menos en esta entrevista lo estoy percibiendo y ojalá quienes nos escuchen y te estén viendo también lo perciban. Están pasando tus datos, Marcela, permanentemente para que te contacten si así lo requieren. Muchas ¿Qué gracias. pasó con el colegio de bioquímicos? ¿Cómo es la danza con los colegas, Marce? Bueno, es como cómica porque al principio, bueno, en el momento que me enfermé me trataban médicos y era como que cuando yo empiezo con la biodecodificación me miraban y decían, ¿pero de qué está hablando? Pero lo que sí estábamos de acuerdo era de que había tenido un shock emocional. Porque me Ajá. preguntaban, pero vos perdiste el trabajo, vos te separaste, perdiste algún familiar. Ellos buscaban el origen de la enfermedad en algún trauma, alguna de esas situaciones. Estaban convencidísimos que era de origen emocional. Pero claro, cuando yo empiezo a entender de que era posible encontrar el origen emocional a través de esta terapia alternativa, es como que ¿cómo se va a explicar? Bueno, y de hecho aparece la física cuántica y entonces empiezo a explicar un poco y como que no, es mucho, no puede ser. Bueno, no me dieron bolilla. Cuando fui a mi neurólogo en Buenos Aires, fui a control y me vio muy bien porque me había aparecido la enfermedad en mayo y cuando fui en agosto ya me estaba moviendo, estaba mucho mejor. Me dijo el médico, pero qué bien, ¿qué hiciste? Y le digo, neuroemoción. ¿Qué? Me dijo, esto es, no, ni me interesa, si te hizo bien, seguí. No me quiso ni escuchar. Y este médico estaba en un hospital escuela donde tenía 10 neurólogos alrededor que analizaban todos los casos, pero como que no llegó. Y bueno, yo seguí mi camino y encuentro en una de las formaciones médicos cubanos que daban el acompañamiento del bienestar bioemocional, porque se habían formado con Henry Corbera, pero no podían usar el mismo nombre. Pero justo los que nos daban clases eran oncólogos, psiquiatras, médicos clínicos, dermatólogos,
Entonces era como que ellos habían integrado muy bien la parte medicinal con lo de la terapia alternativa, del trabajo emocional. De hecho, estaban haciendo estudios y estaban publicando papers a nivel científico para que sea reconocido este tratamiento, o este acompañamiento, mejor dicho. Bueno, la cosa que yo vengo con esta novedad a Villa Regina, que les cuento que es una ciudad de 40.000 habitantes, más o menos. Está el dicho, acá nos conocemos todos. No es que nos conozcamos todos, pero bueno, es un círculo pequeño. Y bueno, cuando empiezo a trabajar con las sesiones de biodecodificación, de mis colegas no había mucho apoyo, porque era como, ¿qué está haciendo? Me preguntaban, charlábamos con mucho respeto, eso sí, pero no había llegada. Hasta que en ese momento yo me dedicaba solamente a hacer sesiones de terapia. Atendía, me acuerdo que 40 personas por mes, pero esas personas generaban cambios y iban del boca a boca contando qué les sucedía. Y bueno, fue así como que pude llegar a ellos a través de los pacientes, porque a veces le decían, ¿pero qué hiciste? Bueno, yo le voy a contar, doctor, yo fui de Marcela Machado, porque ella hace ta, 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 ta. Así era la historia, como un cuentito. Y bueno, con el tiempo empezaron a venir profesionales de la salud a atenderse, a conocerse, y hoy en día muchos de ellos hacen talleres con otros terapeutas, investigan, leen libros, podemos charlar del tema, así que la verdad que fue muy lindo. Y desde el Colegio Bioquímico siempre me preguntaron, eh, y algunos han venido a sesión, pero bueno, no me cerraron la puerta y siempre me tratan con mucho amor y mucho respeto, así que como que pude encontrar un lugar. De hecho, a veces cuando no, desde la medicina no encuentran una respuesta porque no sé, la persona tiene taquicardia y resulta que el cardiólogo le dice que está excelente, lo medican y no resuelve. Y cuando no encuentran la vuelta, le dicen, bueno, anda a ver a Marcela a ver qué pasa. Excelente. Entonces es como que me fui ganando un lugar en la sociedad. Pueden gustarle o no, creerlo o no, pero me respetan. Así que es bueno eso porque, viste el dicho en casa de herrero, no, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Lograste serlo. Con los refranes. Lograste serlo, estás abriendo camino y en una comunidad que es pequeña, y sí, nos conocemos todos, yo doy fe de eso. Y de hecho ahora hay muchos terapeutas más acá en Villa Regina que están atendiendo distintas terapias alternativas y está buenísimo que esté al alcance de que esté dispuesto a buscar un cambio en su vida. No quedarse en el sufrimiento. Y a contar con una nueva mirada, en una mirada diferente, integrar y ampliar el campo de posibilidades. Y Marcela, para ir cerrando, ¿qué nos podés decir para cerrar? No me animo a decirte qué nos regalás porque me parece muy pretencioso, no te quiero poner en la obligación de regalarnos nada, pero me gustaría que nos dejaras algún mensaje, que nos comentaras algo, que a la audiencia pueda, cuando vos termines de hablar, quedarse con una sonrisa, que seguro va a pasar. Mira, yo creo que en esta vida todos tenemos distintos grados de sufrimiento, distintas situaciones, y tenemos que darnos la posibilidad y el permiso nosotros mismos de permitirnos ver qué nos sucede con eso, y en esa búsqueda, en esa mirada,
darnos el permiso de transformar ese dolor en amor. Porque cuando transformamos el dolor en amor, tu vida va a cambiar. No sabemos cómo ni dónde, porque muchas veces nos frustramos porque lo que deseamos no tenemos, o vienen cosas que no deseábamos, porque así somos los humanos. Pero cuando podemos comulgar con el amor, es como que esa expansión se transmite a tu vida y a tu entorno. Entonces, darte ese permiso creo que es el primer paso que tenés que hacer y animarse. Mucha gente dice, no, porque tengo miedo, no, porque hacen cosas raras, no, porque no entiendo. No importa, nosotros vinimos a esta vida sin entender nada. Todo lo fuimos aprendiendo en el paso a paso. Cuando empezamos a caminar, cuando pasamos de la leche materna a comer la papilla, siempre estamos aprendiendo. ¿Por qué nos da tanto miedo a abrirnos una posibilidad que nos puede traer un gran regalo en nuestras vidas? Creo que la próxima vez que te invite vamos a hablar de eso. Esos son los mejores regalos que nos podemos dar. Trabajarnos emocionalmente y tener estas herramientas para cualquier situación, tanto en lo personal como también para acompañar a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Yo creo que hoy en día la ciencia está al servicio de la salud, pero estas terapias también están al servicio de tu salud y bienestar. Es como un plus más. Sí. Entonces, les recomiendo a todo aquel que pueda, que quiera, que dé ese paso. Que desde el amor siempre se va a crecer. Que se anime. El amor siempre lleva a crecer. Maravillosa frase para cerrar. Y ¿sabes qué? En ánimo de hacerlo diferente, te voy a pedir que te quedes hasta que cierre. Bueno, ya tengo que ir cerrando. Tengo que ir cerrando. El otro día, bueno, viste, yo te conté, voy aprendiendo a hacer esto en cada programa, voy aprendiendo algo más. Hoy pasó de maravilloso que no hubo ninguna circunstancia técnica. Saliste un ratito, volviste a entrar, pero se manejó perfecto. Y también hacernos cargo de algo que ¿qué nos pasa que en algún momento se bloquea ese conocimiento integrado? Si lo único cierto, hay dos cosas ciertas. Una es el cambio, es permanente, y lo otro es que nos vamos a morir un día. Sí. Nos vamos a otro plano, como fuere, pero físicamente de acá no estamos. Y sin embargo son dos cosas de una, no hablamos seguido, al menos yo no. Y como que el cambio es el que yo quiero de esta manera, desde estas circunstancias. Nos olvidamos que hay algo superior que decide sobre nosotros, y a eso, acá en Chile, se le llama agachar el moño, bajar la cabeza y decir que sí. ¿Cómo cuesta eso, Marce? ¿O cómo me cuesta? Hablo por mí, no hablo en genérico. Decir, hay algo que es nuevo, pero que aparece en el momento justo, y que lo que había planificado, como lo había planificado, nada. Y esto nuevo sí me lleva a un lugar nuevo mío, un lugar diferente, un lugar más amoroso, más amplio. Y descubrir eso y darte el permiso, me parece que ahí es donde está la magia, la fuerza, la belleza de la vida y las ganas de volverse a levantar el día siguiente. Son las 22:54 en Chile, 22:54 en Argentina. Marcela, te estoy infinitamente agradecida por esta conversación. Me ha gustado muchísimo, muy cálida, muy genuina, muy auténtica, muy reveladora. Me dijeron que tengo que cerrar unos minutitos antes, entonces me parece atingente tomar la recomendación. Como comenté, estoy aprendiendo. Yo terminaba como a las 23 justas, tengo que darle espacio al programa que viene. ¿Y quiénes vienen? Viene la Tercia Disruptiva México. Los invito a que se queden, a que sigan estando. Esa tercia es maravillosa. Lo van a pasar fantástico con estas personas en el próximo programa.
quédense, no dejen la radio, sigan escuchándola. Les agradezco muchísimo la presencia, la escucha, las preguntas. Hay comentarios que ahora voy a responder desde la plataforma. Gente de Villa Regina que ha estado dejando sus comentarios. Yo estoy feliz como nativa de Villa Regina. Estuve en noviembre en Villa Regina. Bueno, Villa Regina me parió. Yo soy de ahí, mi familia es de ahí. Amo el lugar. Y decirles buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves con otro invitado o invitada. Ahí vamos viendo. Marcela, ¿alguna cosa que quieras decir para cerrar? Y nos estamos yendo. Muchísimas gracias por tu invitación, muy agradecida, gracias a todos y bueno, a animarse a integrar el arte de aprender a desaprender lo aprendido. ¡Wow! Aprender a desaprender lo aprendido, maravilloso. Tendríamos que escribirlo. Yo dejo un abrazo muy grande, nos estamos yendo. Que tengan un feliz regreso a sus hogares quienes están yendo. Por este lado del mundo ya es tarde, en general ya estamos en casa. Muy feliz jueves y que sea un fin de semana maravilloso. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo grande a todos. Muchas gracias por haberme acompañado. Marcela, gracias por haber aceptado. Gracias. Chau, chau. Un abrazo desde acá.